Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas ustedes que en esta tarde se están conectando a las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y pues sobre todo uniéndose de nueva cuenta a las actividades de cultura y educación ambiental que estamos organizando en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. Y pues continuando con las actividades, hoy tenemos una conferencia muy interesante, pero previo a ello me complace también presentar a la maestra Raquel Ramírez Vargas, encargada del despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que dé inicio con estas actividades y nos dé un mensaje. Maestra, adelante, por favor. Muchas gracias Irma. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Es para mí un honor poderles compartir que hoy, en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha implementado una serie de actividades que estaremos desarrollando en esta semana, en el entendido que la educación ambiental hoy en día juega un papel muy importante en el cambio de paradigmas, en el cambio de pensar, en el cambio de cómo nosotros debemos de comportarnos ante estas amenazas que tenemos por el desmedido abuso que hemos hecho a los recursos naturales. La educación ambiental tiene una connotación muy importante para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Hoy sabemos que en este escenario por el que estamos pasando, nos ha dado muestra de lo que vivimos es resultado de nuestras actuaciones, es resultado de nuestro comportamiento que tenemos para con lo más importante, que es el medio ambiente. Por eso hoy celebro que estemos reunidos a través de estas redes sociales para compartir con ustedes pues la experiencia de compañeros, que en este caso nos acompañará la maestra Teresita, quien con su vasta experiencia nos dirá y nos enseñará cómo nosotros tenemos que aprender a tener un comportamiento distinto con el medio ambiente. Es lamentable que el tema de educación ambiental no sea un tema que se deba de impartir como una materia en las aulas, pero tenemos muchas actividades que nosotros realizamos para hacer esa conciencia, para decirles, enseñarles a los niños, a los jóvenes, pero ¿por qué no? También a los adultos, cómo debemos de comportarnos. No es necesario que estemos dando una doctrina o que estemos dando toda una cátedra de lo que es la educación ambiental. Hay principios básicos que deben de cambiar nuestras conductas. Hay principios básicos que debemos de nosotros de observar. Hoy en día, aquí en el estado de Hidalgo les comparto que el gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, está muy preocupado, pero sobre todo ocupado por estas acciones que se deben desarrollar en el comportamiento, no solo de las instituciones de la administración pública, sino también desde los hogares. Y es por ello que conjuntamente con el Congreso del Estado se han implementado una serie de reformas a las disposiciones legales, pues para que vayamos haciendo conciencia y la cultura de separar, por ejemplo, los residuos sólidos urbanos. Pero no necesitamos de leyes ni de instrumentos que tengan que regir nuestra conducta para aprender y para saber que el cuidado del medio ambiente nos corresponde a todos, que no necesitamos nosotros de normas que tengan que estar castigando nuestra actuación. Es una actuación que deben hacer, que debe de ser un cambio de conducta, que debemos nosotros pregonar con el ejemplo. Por eso, hoy me es muy grato que en este día tan importante podamos compartir con la maestra Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar, que es subdirectora de Educación Ambiental del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues nos pueda compartir esta charla de la importancia de la educación ambiental. Y con esta participación de la maestra,
refrendo nuevamente la colaboración y el vínculo que tiene el gobernador Omar Fayad Meneses con el gobierno federal, para que estos temas que son, vuelvo a reiterar, de gran relevancia, hoy hagan eco en la conciencia de cada uno de nosotros. Y no solo hoy, que se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, sino en el comportamiento cotidiano de cada uno de nosotros. Les agradezco a todos por estar aquí con nosotros y le cedo la palabra a la maestra Irma, a quien también le agradezco por esta intervención que ha tenido en esta semana y que la estarán viendo en el transcurso de la misma, para que ella nos haga el favor de darnos la semblanza de la maestra Teresita. Gracias, muchas gracias. Gracias, maestra Raquel, y pues como bien lo dice, seamos ejemplo en acciones de educación y cultura ambiental. Y sin más preámbulo, me permito leer parte de la semblanza de la maestra Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar. Ella es maestra en educación ambiental, licenciada en educación y profesora de educación preescolar. Es subdirectora actualmente de educación ambiental en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Coordinadora nacional del programa GLOBE, que es el aprendizaje global y observaciones en beneficio del medio ambiente, cuya finalidad es incrementar el conocimiento científico de la Tierra y mejorar el aprendizaje de los estudiantes en ciencia y matemáticas. Autora de artículos y textos de educación preescolar, educación ambiental, educación para la salud y docencia. Es miembro de la Academia Nacional de la Educación Ambiental. Ella es la creadora del programa Escuela Verde para promover la gestión ambiental escolar, operando a nivel nacional. Y también diseñó el modelo de evaluación y acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental, los CECAS, único en Iberoamérica. Pues, maestra Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar, muchas gracias, reitero el agradecimiento por estar con nosotros, por participar, y te dejo el uso de la pantalla, de la voz, recordándole a los participantes que nos acompañan a través de las redes sociales que al final de la participación de la maestra pueden hacernos llegar vía chat sus preguntas para poder hacer esta interacción con la ponente. Muchas gracias, Teresita, y adelante. Creo que tienes muteado tu micrófono, Teresita. Hola, buenas tardes. Ya podemos ver todos la presentación. No te alcanzamos a escuchar. Entonces. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Bueno. Bueno. ¿Sí? Sí, se escucha. Ok. ¿Ya también vemos todos la presentación? ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Todos vemos ya la presentación? No, la presentación no. La presentación no, Teresita. A ver, permítanme un segundo. ¿Sí? ¿Ahora sí ya? ¿Sí vemos la presentación todos o no? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues agradezco profundamente la invitación y pues en este día tan especial para todos y todas, el día en que celebramos la educación ambiental y que seguramente va a constituir una buena ocasión para reiterar nuestro compromiso para mejorar el mundo a través de los procesos educativos. Muchas felicidades a los educadores y educadoras ambientales que hemos tenido la valentía de trabajar en este campo de acción y de resistencia, en este campo que busca la mejora del mundo. Muchísimas gracias a quienes organizaron este evento por la oportunidad de compartir con ustedes. Inicio compartiendo con ustedes que, como todos sabemos, estamos
en medio de una crisis ambiental a la que ya hicieron alusión quienes tomaron la palabra antes, una crisis ambiental que está determinada básicamente por un modelo de desarrollo en el que vivimos, un modelo de desarrollo sesgado por criterios económicos que pone por sobre todas las cosas la acumulación de capital por sobre el bien de las personas y la preservación del patrimonio natural. Esta crisis ambiental también tiene que ver con nuestra manera de concebir el mundo. Esta manera en la que la naturaleza ha sido vista como inerte, como un reservorio inagotable de cosas y que no es así, ¿no? Hoy lo entendemos. Y los principios sociales que nos imponen. ¿Qué principios? El principio de la competencia, del éxito a ultranza, de la acumulación, ¿no? Estos elementos que son mucho más complejos, solo comparto algunos, han tenido graves consecuencias y han traído una crisis civilizatoria. La acelerada destrucción de la naturaleza. Hay un sinnúmero de problemas ambientales que estamos enfrentando, la desertificación, el cambio climático, en fin, muchísimos problemas ambientales que nos obligan a reaccionar de manera organizada. Hay un aumento vergonzante de la pobreza en el mundo en general y en México en particular. Gran parte de la población vive en condiciones de pobreza. Hay una paradoja. Hay muchos elementos que podrían darnos un confort en la vida y sin embargo hay una disminución de la cantidad y la calidad de vida, ¿no? La disminución de la cantidad de vida, pues básicamente por nuestros hábitos alimenticios, pero también por todos los problemas ambientales, porque los problemas ambientales traen problemas en nuestra salud. Hay la pérdida del sentido de nuestra civilización. Los hombres y mujeres de nuestros días muy frecuentemente entran en una condición que Lipovetsky llama la era del vacío, ¿no? No encontrar cuál es la razón de la vida, y eso es pues un elemento que nos indica que no estamos haciendo del todo bien las cosas. Bueno, pues aquí están algunos de los elementos de la crisis ambiental: la contaminación del agua, del aire, del suelo, el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la erosión, la desertificación, la escasez del agua. Hoy confluyen en nuestra civilización dos modelos de desarrollo, dos formas de ver la vida. Uno, que es el eje de pensamiento modernista, que nos dice que lo importante es consumir, tener, ¿no? Que hay que producir, aunque para esto tengamos que explotar a los seres humanos y al patrimonio natural, con una visión de que todo es desechable, ¿no? Todo cambia, una sobreexplotación de los recursos, una homogenización. En cualquier lado que vayamos vamos a encontrar las mismas tiendas, las mismas telas, hay una homogenización incluso de los hábitos alimenticios, una visión inmediatista en el que quisiéramos que las cosas sucedieran en el aquí y ahora, ¿no? Por eso nos venden productos milagro que nos prometen que no necesitamos centrarnos en cambios de hábitos o en cambios de cosas y que basta con tomar algo, ¿no? Entonces tenemos esa visión inmediatista de este eje de pensamiento que predomina en la visión hegemónica del mundo. Y enfrente de esta, hay un eje de pensamiento que, al contrario, nos invita a conservar el patrimonio biocultural, en lugar de desechar todo, a reutilizar, a reciclar. Ojo, pero tampoco esto es la panacea, porque reutilizar y reciclar también tienen un impacto ambiental. Lo más importante sería modificar nuestros patrones de producción y de consumo para dejar de consumir cosas suntuosas y entonces irnos a valorar
lo esencial, lo necesario, lo importante, eso que le da sentido a la vida. La pandemia nos ha llevado a resignificar muchas cosas y aquellas cosas que parecían o que eran cotidianas en nuestra vida, hoy descubrimos que son pues nuestros grandes tesoros, como poder estar juntos, poder abrazarnos, añoramos ese encuentro. Entonces, la valoración de lo esencial, lo necesario y lo importante versus el consumo inadecuado de las cosas. Versus a la acumulación, este pensamiento alternativo, que es la sustentabilidad, habla de la justa redistribución de la riqueza y de un pensamiento a mediano y a largo plazo. Y lejos de homogenizar, nos lleva a pensar, a reconocer que vivimos en una aldea global, pero que es importante respetar nuestras diferencias culturales, es importante abrirnos a la otredad, al reconocimiento de los valores comunitarios, de los valores de las personas para transitar a un mundo más humano y más justo. Entonces, en el pensamiento hegemónico, hablamos de estas dos formas de desarrollo, el desarrollo en el marco hegemónico y el de la sustentabilidad. En el modelo hegemónico, desarrollo es igual a crecimiento, al Producto Interno Bruto, ¿no? Sí se habla de salud y de empleo y de educación, pero más bien siempre están a ver cuáles son los indicadores, número de personas, número de escuelas, ¿no? En educación ambiental sufrimos mucho para cumplir con esa visión cuantitativa de las cosas porque la educación ambiental es cualitativa, ¿no? Entonces, generalmente nos piden indicadores cuantitativos para medir procesos cualitativos, lo cual es difícil. Pero la visión de sustentabilidad versus la visión del desarrollo hegemónico, el crecimiento es necesario, claro, pero debe tomar en cuenta la capacidad de la naturaleza para conservar los procesos de la vida, ¿no? En el desarrollo hegemónico se ve como si los pobres fueran los responsables de la degradación ambiental, y en la sustentabilidad se busca porque haya una apuesta por los grupos vulnerables, haya una mayor equidad social, que se alivie esa pobreza y que se mejoren los niveles de vida de todos. En el desarrollo hegemónico, la relación sociedad-naturaleza, la naturaleza se ve como algo inerte, ajena, ¿no? Y en la sustentabilidad hay un respeto por la vida. En el desarrollo hegemónico hay una sola verdad, dicha por la ciencia, y en la sustentabilidad se reconocen los valores tradicionales, los saberes tradicionales. El desarrollo hegemónico son democracias participativas versus en la sustentabilidad es la participación social en la toma de decisiones. El desarrollo hegemónico ve a los recursos naturales como ilimitados y en la sustentabilidad se reconoce el valor intrínseco de la naturaleza y el patrimonio natural como limitado. Como decía anteriormente, hay en el desarrollo hegemónico una visión de corto plazo y en el de la sustentabilidad una visión a largo plazo. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, una nueva relación sociedad-naturaleza, un modelo de desarrollo que no esté peleado con la vida. Y este modelo de desarrollo es el desarrollo sustentable, ¿no? Que busca la equidad entre lo económico, lo social y lo ecológico. Esta es una de las grandes cosas que tendríamos que impulsar en todos los niveles, en todos los ámbitos de decisión social, el impulsar esta equidad, ¿no? En lo económico, pues asegurar oportunidades para todos en un contexto de equidad, la internalización de los costos ambientales, la distribución equitativa de los beneficios de la producción, el derecho de los pueblos a la autogestión, asegurar que el flujo de los bienes y servicios, patrones de producción y de consumo sustentable, en
en lo ecológico, el respeto a las tasas de renovación de los recursos naturales, de reconocer los límites de los ecosistemas. Hay un principio precautorio. Y en lo social, bueno, pues la satisfacción de las necesidades de todos los grupos sociales, la erradicación de la pobreza, la equidad inter e intergeneracional, el bienestar personal, la cohesión social, la participación social, el respeto a los derechos humanos, la preservación de la diversidad cultural y el reconocimiento de los conocimientos y valores tradicionales. Esto es un elemento fundamental. Entonces, para construir un modelo alternativo de desarrollo, la educación ambiental juega un papel fundamental. Y aquí los invito a reconstruir el concepto de educación ambiental. Este campo que cobra su Carta de Ciudadanía en 1972 en la Conferencia de Estocolmo y que ha ido avanzando a lo largo de estas décadas. Voy a compartir con ustedes algunos elementos fundamentales para que de aquí podamos derivar algunos ejes de acción y de reflexión. Primera es, la educación ambiental es un proceso individual y social. Entonces se dirige a los sujetos y a las colectividades para que construyan conocimientos y desarrollen capacidades, actitudes y valores que les permitan establecer una relación responsable con el medio ambiente, comprender la realidad a partir de criterios de un pensamiento sistémico y complejo. Pero sobre todo, no basta solo conocer, sino participar en la solución de la problemática ambiental. No interesa conocer perfectamente el ciclo del ozono, del carbono, sino lo importante es que todos esos conocimientos nos lleven a participar en acciones concretas para dar respuesta a las necesidades ambientales de nuestro tiempo. Es importante entonces pensar cómo tendríamos que resignificar los procesos educativos, ¿no? En la educación tradicional, la educación es lineal, ¿no? Es repetitiva. Nos han dicho, para aprender a multiplicar, muchas veces repetir una multiplicación, una tabla, si se reprueba una materia otra vez, vemos los mismos contenidos a lo largo del trayecto formativo. Entonces, esa es una educación repetitiva y aún vemos los mismos contenidos y pocos los aprendemos de manera significativa. Es una educación rutinaria, hay una relación restablecida, unos enseñan y otros aprenden. Frecuentemente es una educación indiferente, ¿no? A veces hay tantos alumnos y alumnas en un bachillerato, los maestros a veces tienen muchísimos alumnos y entonces pues es pues una relación no de persona a persona, es una relación también pues así, indiferente, y lo que aprendemos frecuentemente por estos métodos carecen de significado. Por eso, pues pasamos por todo el trayecto formativo en los cuales deberíamos salir aprendiendo muchas cosas, pero como no logramos un aprendizaje significativo, es decir, no logramos resignificar nuestra visión de mundo, no logramos aplicarlo para tener otra forma de relacionarnos con el medio ambiente y con los grupos sociales, entonces carece de significado. En cambio, la educación ambiental es una educación que se centra en la creatividad, en la búsqueda de relaciones posibles, en el reconocimiento de la diversidad, en la interculturalidad, en el compromiso, en mantener viva la capacidad de descubrimiento y de asombro. Y sobre todo, en la esperanza. Esto es un elemento fundamental que comparto con ustedes. A veces la educación ambiental en sus inicios fue como pensada casi como una pedagogía del no, ¿no? No hagas esto, y no es así. No es una pedagogía que alerte de la catástrofe. Sí tiene que darnos elementos para entender la grave problemática ambiental, pero no nos puede dejar en medio de la nada. Debe tener una visión esperanzadora no en una
en un lenguaje reduccionista de optimismo, de vamos todos a decretar cosas. No, no. Esperanzadora en el trabajo de los diferentes grupos de la población, el trabajo comprometido, responsable, en la búsqueda de la transformación social y de la transformación de nuestros valores, en el reconocer que tenemos que participar todos y todas en buscar un mejor mundo. Entonces, la educación ambiental, retomando un poco a Paulo Freire, sería una pedagogía de la esperanza. La educación ambiental es un componente nodal, no es un apellido más de la educación, es un componente nodal que implica la reconstrucción del sistema de relaciones entre la persona consigo misma. ¿Se acuerdan que una de las láminas decía la pérdida de sentido de vida? ¿Por qué? Porque en una sociedad de competencia, de búsqueda de éxito bajo ciertos parámetros, a veces los seres humanos se sienten mal, se sienten que son perdedores, que no pueden competir. Entonces, primero, la reconstrucción de las relaciones de la persona con sí misma para encontrar el valor de la vida. La reconstrucción de las personas entre sí, de esos grupos sociales a partir de los valores de equidad, de respeto, de solidaridad, de la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Entonces, implica toda una reconstrucción de las relaciones. Decíamos, son 49 años de la educación ambiental. Estamos a punto de cumplir sus primeros 50 años el siguiente año. Y sin embargo, los avances no han sido los que queremos. ¿Por qué? Porque la educación ambiental va a contracorriente. En una sociedad donde impera el consumo inmoderado y superfluo, la educación ambiental nos dice, tenemos que centrarnos en la satisfacción de las necesidades, ¿no? En la educación para el consumo, a renunciar a cosas que produzcan un impacto ambiental fuerte o que para darnos lo barato estén sustentados en procesos de explotación de otros seres humanos. En un mundo que busca la homogenización, la educación ambiental nos habla del valor de la diversidad. En un mundo que frecuentemente está basado en la acumulación, la educación ambiental habla de la distribución de la riqueza. En un mundo de evasión, simulación, hedonismo y de irresponsabilidad, la educación ambiental nos habla a construir una ética ambiental diferente. En un mundo de localismo y partidismo, la educación ambiental nos habla de una gobernanza en donde todos y todas seamos capaces de participar en la toma de decisiones. En el marco de la sustentabilidad, la educación ambiental está basada en la solidaridad, en la pluralidad y en la cooperación como valores que inciden en la transformación del propio sujeto y de la sociedad. Entonces, para buscar la sustentabilidad, la educación ambiental promueve la participación social crítica e informada de todos y todas en la prevención y la solución de los problemas con una visión de futuro. Entonces, la educación ambiental contribuye a la renovación educativa, no solamente en el ámbito de la educación no formal, sino también en el ámbito de la educación formal, llevando a la inclusión de la dimensión ambiental como un eje transversal, ¿no? Rompiendo esa visión de compartimientos disociados a una visión articulada del currículum, haciendo que la escuela rompa sus muros y se abra al trabajo con las comunidades, promoviendo la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Aquí es importante que analicemos qué es la educación ambiental, y aquí tomo al doctor Javier Reyes Ruiz. Nos dice, la educación ambiental no solo es sensibilización y concientización. A veces pensamos que solo con mensajes, con eslogans, con imágenes tiernas del osito que se está hundiendo, está paradito en un pedacito de hielo, eso es educación ambiental, y no es eso. No solo es eso, es bueno que nos concienticemos y nos sensibilicemos, pero lo más importante es que logremos
un nivel de la comprensión de la problemática ambiental y de reconocer que esa problemática ambiental es producto de un modelo de desarrollo que está peleado con la vida. La educación ambiental no nada más es divulgación masiva o selectiva de información, es generar nuevas maneras de pensar. Nuevas maneras de pensar a partir de un enfoque sistémico y complejo, de una visión interdisciplinaria, de un diálogo de saberes. La educación ambiental no solo es la realización de campañas sobre temas ambientales específicos. A veces pensamos que educación ambiental es una jornada de limpieza, una jornada de defensa de una especie emblemática o, no sé, acciones puntuales. Y sí, puede que colabore a educar ambientalmente, pero no nos podemos quedar en el activismo. No, lo importante es que la educación ambiental permee todos los espacios de la vida social para propiciar el intercambio de información y el diálogo de saberes, la construcción colectiva, la organización comunitaria, la autonomía de las personas. La educación ambiental no es el incremento en la preocupación de las prácticas individuales a favor del medio ambiente, no es la suma de granitos de arena, ¿no? Sino es promover cambios estructurales que eleven los niveles de compromiso y de participación social, el fortalecimiento, la creación de actores políticos y la ambientalización estructural y la construcción de diseños autónomos de desarrollo comunitario. Entonces, la educación ambiental implica educar para una racionalidad alternativa, para educar para la racionalidad ambiental. Esto es, ¿qué implica esto? Implica la reconstrucción paradigmática sobre los códigos que moderan nuestras formas de actuar, ¿no? Que comprendamos cuáles son los principios de la sustentabilidad, esos principios de equilibrio entre lo económico, lo ecológico y lo social, de participación comprometida, de valores ambientales, pero sobre todo que se concreten en actos pedagógicos, democráticos y transformadores, ¿no? No en actos repetitivos. Esto implica entonces promover una práctica educativa ambiental que contribuya a la transformación de estilos de vida y sistemas de producción y consumo diferentes. Un elemento fundamental es someter a discusión nuestros valores, ¿no? Para generar conocimientos, para legitimar propuestas que provienen de los grupos sociales, para evaluar los logros. Una de las tareas pendientes de la educación ambiental es evaluar los logros de las prácticas educativas que se dan en el ámbito comunitario, escolar, en el ámbito institucional, y construir teorías para la acción, ¿no?, que permitan responder a realidades sociales ambientales para afrontar la complejidad del mundo. Esto implica que los procesos de educación ambiental tienen que contribuir a una lectura diferente de nuestra realidad para develar todas las contradicciones que hay detrás de la problemática socioambiental y además de ahí saber qué nos corresponde a cada uno desde nuestro ámbito individual, desde nuestro ámbito laboral, desde nuestro ámbito comunitario, desde nuestro ámbito como ciudadanos, para transformar este estado de cosas. Entonces, hay pues otras formas de educación ambiental, ¿no?, que son instrumentales y que no son las que nosotros promovemos, ¿no? Hay una educación ambiental que es acrítica, ¿no? La educación acrítica dice, bueno, pues no, así es la sociedad, hay una visión determinista, es imposible construir sociedades distintas, yo qué voy a poder hacer, yo funcionario público en mi oficina de educación ambiental, o yo maestro en mi grupo, o yo funcionario municipal, o yo ama de casa, ¿qué voy a poder hacer? ¿No? Pues entonces esa visión acrítica nos lleva a pensar que es imposible construir sociedades distintas y no, tenemos que buscar construirlas, ¿no?
una educación acrítica niega las fuerzas sociales contestatarias y hay un idealismo frívolo, ¿no? Hay un romanticismo estéril que ignora la existencia de la profunda justicia social y las marcadas inequidades económicas. Y esta vertiente de la educación ambiental es una vertiente despolitizada, descontextualizada y acrítica, como comparto en esta. Nosotros, yo les invitaría a entender a la educación ambiental como una práctica social crítica, una práctica orientada hacia valores y en una pedagogía alternativa. Es una educación crítica quiere decir un pensamiento que nos lleve a develar las contradicciones del mundo, del estado actual de las cosas, pero una educación transformadora. Educar para transformar, dice el lema de la universidad en donde tengo el honor de trabajar, la Universidad Pedagógica, transformar para construir una mejor sociedad. Una educación cuestionadora, no una educación basada en respuestas, sino en preguntas. Una educación emancipadora que en donde los grupos vulnerables tienen prioridad. Y sobre todo una educación constructora de una ciudadanía política. La educación ambiental tiene diferentes dimensiones. Es una educación política que busca favorecer las condiciones que permitan a los individuos y a las comunidades desarrollar formas alternativas y contrahegemónicas de enfrentar problemas ambientales y la crisis ambiental, ¿no? Es una educación problematizadora que lleva a actuar problematizando las realidades ambientales, es decir, reconociendo mi contexto y el contexto nacional y global y develando ahí las contradicciones, los conflictos de valores, de intereses, de poderes y de racionalidades que están implícitos en la crisis ambiental. Y algo importante, es una intervención educativa para y en la acción. No educamos para accionar después, en el aquí y en el ahora. Educar para la vida y en la vida. Educar para ser los mejores del mundo. Los mejores para el mundo, perdón, no los mejores del mundo, los mejores para el mundo. La piedra angular de la educación ambiental es la educación ética, es decir, que clarifiquemos y enjuiciemos los valores. Estamos muy imbuidos por los valores hegemónicos que hoy, si ustedes, no sé si han hecho esa búsqueda, si buscan en alguna de las páginas estas tan generales, pareciera que los grandes valores de hoy son la productividad, la eficacia y la eficiencia, ¿no? No es que no sean valores, pero no son los grandes valores. Los grandes valores son la solidaridad, el bien común, el amor, el respeto. Entonces, la educación ambiental debería ser generadora de iniciativas solidarias y de responsabilidad compartida. La renovación profunda de este sujeto moderno para que sea capaz de prever las consecuencias de sus acciones. Una educación que promueva evaluaciones morales sobre la ciencia y la tecnología y sobre todo una educación promotora de la vida para que la vida sea considerada el primer valor, que parecería un lugar común y parecería que ahí va, pero si ustedes analizan de manera crítica los valores que prevalecientes en la sociedad, no es el amor y la defensa de la vida. Son otros valores, son el éxito, ¿no? Visto como la acumulación de capital, acumular el dinero, etc. Esos son. Entonces, la educación ambiental en su acepción ética es promotora de que la vida sea considerada el primer valor y eso implicaría que los tomadores de decisiones siempre tuvieran entre sus ejes, entre sus referentes, el referente ambiental, no aceptar nada que rompa con la vida, que vaya hacia la explotación, aun cuando como una justificación esté el crecimiento económico.
Un elemento importante, otra dimensión de la educación ambiental es que es una educación pedagógicamente social, ¿no? Una educación con una perspectiva crítica que colabora a la reconversión del sistema educativo a través de la inclusión de la dimensión ambiental, que impulsa la vinculación de lo ambiental con otros asuntos globales, que articula la espiritualidad y el diálogo en los procesos educativos, que tiene como reto el no tener una visión acrítica de lo que sucede, sino una crítica profunda al estilo. Romper las inercias de la escuela. La escuela debería ser una institución dinámica y desafortunadamente hay inercias en muchas de las cosas que las maestras y los maestros y las comunidades educativas repetimos en estas instituciones. Otro reto es recuperar los sentidos de la vida, los sentidos de la comunidad, los sentidos del reencuentro con el otro y abrir pasos al futuro, a un futuro prometedor a través de la acción colectiva, a través de la reconstrucción de las relaciones sociales, a través de que los funcionarios públicos asumamos nuestras responsabilidades, que los padres y las madres se reconozcan como los principales educadores de sus hijos, que las escuelas se conviertan en comunidades críticas de aprendizaje, que las universidades formen profesionales que sean capaces de transformar su práctica profesional con criterios de sustentabilidad y no solo con criterios de tecnicistas o de ciencia que no toma en cuenta lo ambiental. Tenemos grandes retos que enfrentar. La educación ambiental hoy puede hacer un análisis de dónde está y hacia dónde va. Bueno, pues uno de los principales avances es la institucionalización. Eso lo vemos en la creación de estructuras en los diferentes niveles de gobierno. Hay alguna oficina, algún lugar en donde se impulsan los procesos de educación ambiental. Pero entre las limitaciones es que desafortunadamente hay una escasa visibilidad política y una pobre centralidad de la educación ambiental, ¿no? que nada más no tiene ni recursos ni nada. Hay un avance que es que ya logramos construir un cuerpo teórico y estratégico y sin embargo, entre las limitaciones es que existe una posición ecologizante. El avance es que existe una visible historia internacional y de sus expresiones nacionales, pero desafortunadamente hay una débil postura política por el carácter oficial que predomina. Hay una evolución conceptual y temática de ella, pero hay una insuficiencia de cuadros para profesionalizarla. Entonces, necesitamos promover una educación ambiental diferente, ¿no? Una educación que parta del cuestionamiento radical de las relaciones centro-periferia, que cree las condiciones para recuperar el poder y la identidad, que sea capaz de producir conocimientos interdisciplinarios que respondan a la complejidad real, que tenga un contenido educativo relacionado con la vida cotidiana, con la recuperación de conocimientos socialmente productivos, que proporcionen autonomía y capacidad para emancipar la vida, que destaque la primacía de lo ético. Y necesitamos, como dicen Caride y Meira, una educación para cambiar la sociedad basada en la toma de conciencia hacia el desarrollo humano asentado en la sustentabilidad, en la responsabilidad global. Esa es la misión de la educación ambiental y de la educación en general. Promover la elevación de la calidad de vida de las personas, devolver la esperanza, conjuntar los esfuerzos de todas y todos, de los diferentes niveles de gobierno, de las instituciones educativas, de las organizaciones de la sociedad civil, de los docentes, de los alumnos, de los padres, de las amas de casa, de los pescadores, de todos para reconstituir la sociedad. Hoy, en el Día de la Educación Ambiental, es un día
en el que celebramos, pero que también debemos fortalecer nuestro compromiso por un mundo mejor. La tarea es grande, la tarea a veces sentimos que nos rebasa, pero no es así. Vamos, todos los que somos educadores, todos los que somos educadoras, tenemos el gran valor del optimismo porque si no, no estaríamos en la educación ambiental. El optimismo, pero no un optimismo estéril, sino en el optimismo puesto en procesos educativos comprometidos. El optimismo en que queremos continuar pensando que es posible cambiar el mundo y hacerlo un lugar más habitable, cambiar nuestro México, hacer del estado de Hidalgo un estado sustentable, un estado justo, equitativo, a través de la participación de los diferentes agentes sociales. Y este día, Día de la Educación Ambiental, es un día de celebración, pero también es un día de compromisos. Y deseo que todos los días sean los días de la educación ambiental en la que podamos sumarnos para mejorar el mundo, para sumar voluntades y esfuerzos. Y este evento que hoy llevamos a cabo, ojalá pueda concretarse en acuerdos de interrelación entre todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias a todos los que han escuchado esta plática. Y bueno, pues nos abrimos a este momento de preguntas. Gracias. Muchas gracias, maestra Teresita. ¿Qué razón tienen decirnos que todos los días debe ser Día de la Educación Ambiental? Si usted le parece, pasamos al área de preguntas y respuestas, maestra Teresita. Claro que sí, con gusto. Sí, bueno, saludamos, como siempre, tenemos muchos invitados. Están de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Nos acompañan también de la Universidad de Tecnológica de Tulancingo. Muchas gracias por pensar a cambiar nuestros hábitos de ambiente, de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. Josh Tobar felicita a la maestra Raquel por su profesionalismo y pues envía saludos. Ara Molina nos hace una pregunta, dice, ¿realmente es más importante la producción de energía solar sobre la producción de alimentos? Es lo que está ocurriendo en la zona del altiplano. Las empresas fotovoltaicas están por encima de la naturaleza. Creo que hace falta educación ambiental en la región. Sí, desafortunadamente, nuestra misma visión de mundo Pacho es... López dice... Adelante, maestra Teresita. Sí. No, iba a hacer alusión a al comentario que nos hizo nuestro compañero de la universidad en relación a que sí, la solución de la problemática ambiental no es solo una relación tecnológica, pareciera para algunos actores sociales que es así, ¿no? No, eso tiene que haber una apuesta estructural de cambio, tiene que pasar o tiene que partir por la defensa de la vida, por la reconversión de la sociedad, por la apuesta por los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, no puede ser un verdadero proyecto ambiental si no tiene esa vertiente de análisis de todos los indicadores socioambientales y no puede ser solamente una apuesta como él acertadamente lo dice, una apuesta tecnológica, sino debe ser una apuesta integral en donde la educación ambiental juega un papel fundamental para la formación de sujetos y colectividades críticos.
Gracias, maestra. La doctora Janet López, Daris Merco, como siempre, un gusto ver estos talleres. María Antonieta Ramírez Hidalgo nos dice, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, es muy favorable tener conocimiento al respecto y poder hacer algo. Sin duda, saber y no accionar no es mucho progreso, ¿no, maestra? Claro, sí, realmente el conocimiento sin la acción está cojo, ¿no? Es importante saber y es importante reflexionar cuáles son los valores sociales que nos imponen y qué tendríamos que hacer para transformar la sociedad, ¿no? Entonces, sí es necesario reconocer, conocer sobre los procesos de la naturaleza, tener esa visión ecosistémica compleja, pero también es muy importante la organización colectiva para participar activamente en la toma de decisiones, en proyectos concretos. Y esto pasa por revisar nuestra vida cotidiana, ¿no? Por revisar qué hago yo. Y ahí nos damos cuenta que no hay ninguna acción nimia en nuestra vida cotidiana que no impacte negativamente al medio ambiente o a la sociedad. O en las universidades, pues una revisión de la currícula para ver si lo ambiental, si el enfoque de sustentabilidad realmente está expresado ahí. Una revisión de los proyectos municipales para ver qué tanto está permeando la visión de sustentabilidad, qué tanto dentro del municipio, dentro del estado, dentro del país se están promoviendo procesos de educación ambiental, porque fíjate que uno de los grandes problemas que tenemos es que la importancia de la educación ambiental es discursiva. Ya si vamos y analizamos realmente cuál es su lugar dentro de la estructura administrativa, ocupa lugares bien pequeñitos, y si más aún vamos hacia qué presupuesto tiene también, o en las escuelas, pues sí se habla de educación ambiental, pero no se resignifican los contenidos ambientales del currículum como debiera. Entonces, pues sí, cada uno dentro de nuestro espacio concreto tenemos que asumir la responsabilidad de impulsar procesos de formación. Primero, una actividad de autoformación a partir de un aprendizaje autónomo. Una actividad de formación de las otros y los otros, de interaccionar y de convertir todos los aprendizajes que tengamos en que sean socialmente significativos, es decir, que abonen al bien común, que abonen a la preservación de la vida, que las y los jóvenes estén impulsando proyectos ambientales, que las niñas y los niños hagan lo mismo, los maestros, todos los grupos de la población asumamos esa responsabilidad. Maestra Teresita, tiene muchas felicitaciones, muchos agradecimientos, muchas preguntas. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dice Claudia Magdalena Franco Barrón, muchas felicidades. María Luisa Rivera, excelente su presentación. Junior Guerrero nos pregunta, ¿cómo hacer que la educación ambiental llegue hasta los hogares? Ya que tal vez en las escuelas existan iniciativas para fomentar esos valores de los adultos o responsables de la casa no entienden nada de esta parte de la educación ambiental. Sí, tienes razón, Junior. ¿Cómo llevar la educación ambiental a los hogares? Pues yo creo que grandes maestros del manejo adecuado de los recursos dentro de los hogares son los abuelos, ¿no? Ellos siempre están haciendo que las cosas se reutilicen, ¿no? Tienen criterios de elección
alimentos saludables, ¿no? Entonces, necesitamos voltear a ver en nuestro propio hogar a esas personas, porque generalmente o en muchos casos han aprendido de la cultura del esfuerzo y entonces tratan siempre de utilizar un mejor criterio de los recursos del hogar. ¿Qué tendríamos que aprender? Tendríamos que aprender que lo mejor no se compra, ¿no? Muchas veces los padres y las madres convencen al niño, a la niña, comprándole un dulce, ¿no? Un dulce que además le hace daño, que además impacta negativamente por el embalaje. Entonces, realmente, pues con otro mensaje educativo. Si los padres y las madres y las familias se asumen como los principales educadores, pues verán en la educación ambiental una de las principales vertientes de trabajo y de acción. ¿Cómo? Pues en esa educación al consumo, con el respeto a las niñas y a los niños, enseñarlos a participar en la toma de decisiones, con acciones de respetar su dignidad en la vida, enseñarles a respetar a los seres vivos, mucho cuidado con humanizar a las mascotas, todas estas cosas que a veces que se dan, ¿no? Amar a los seres vivos y respetar su dignidad como seres vivos y sumarnos en otras acciones colectivas, que quiere decir incluir en los criterios de vida generales criterios ambientales, ¿no? ¿Qué es esto? El ahorro y uso suficiente del agua, el ahorro y uso suficiente de la energía, el manejo adecuado de los residuos sólidos, la educación para el consumo, el participar en acciones ambientales comunitarias, ¿no? Esto es. Y los niños y las niñas son grandes agentes de cambio, como lo apuntabas, y a veces los adultos se vuelven más reacios. Y nos parece muy fácil decir, a mí ya nadie me cambia, ¿no? Eso no se vale, ¿no? Los adultos tenemos que cambiar y tenemos que asumir la responsabilidad. Insisto, en nuestro ámbito de acción, si somos tomadores de decisiones, no podemos ser en ningún ámbito, ¿eh? En ningún ámbito. No me estoy refiriendo al que trabaja en el municipio en condiciones en ecología o en salud, ¿no? En ningún ámbito de nuestro desempeño profesional podemos tener un buen resultado si no tenemos la formación ambiental. Entonces hay un largo camino por recorrer para formarnos ambientalmente, para comprender el medio ambiente como sistema complejo, para ser capaces de participar en acciones concretas, para que nos organicemos, para que no esperemos a que otro reaccione, ¿no? Porque a veces todas estas cosas las ponemos como pretexto. Ah, es que yo no hago porque nadie lo está haciendo, ¿no? Pues hay que empezar a sumar, a tener acciones colectivas, transformadoras desde el ámbito en el que tengamos. Claro que sí. Nos dice Margarita Castillo Sánchez. Abordar la educación ambiental desde un pensamiento sistémico generaría resultados en beneficio del ser humano y su entorno. Excelente conferencia, nos dice. Pues sí, muy de acuerdo contigo, un pensamiento sistémico y complejo. Eso quiere decir que las personas sean capaces de entender el medio ambiente como un sistema complejo, es decir, que existe de la relación entre la sociedad y la naturaleza y que todo, la economía, todo tiene que ver con el ambiente. Y entonces eso nos permitirá entender que cualquier parte de nuestra acción individual, colectiva, comunitaria, de nuestra acción social, cualquier acto tiene un impacto positivo o negativo en el medio ambiente. Dos, ese pensamiento sistémico y complejo también nos va a llevar a entender que es necesario actuar de otra manera
para, para impactar positivamente y para transitar a otro modelo de desarrollo y a la participación de las diferentes disciplinas. Ayer, por ejemplo, fue el Día del Biólogo, ¿no? Que es muy importantes los biólogos en el cuidado del medio ambiente, pero no son los únicos. Desde cualquier disciplina, desde cualquier trabajo, desde cualquier espacio, debo defender la vida y promover. Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, conocer mejor todos estos procesos de la naturaleza, amar muchísimo más el ámbito comunitario a nuestro país para poder sumarnos acciones concretas de mejora. Sí, de la Universidad del Estado de Hidalgo, creo que ya la contestamos, pero a ver, dice, ¿cómo podemos construir una cultura ambiental para su mejor desarrollo en la sociedad? Pues desde la universidad, bueno, pues las universidades están llamadas a impulsar procesos de cambio, ¿no? Las universidades deben incluir a sus funciones sustantivas, docencia, investigación y difusión, la vertiente ambiental, promover procesos de ambientalización curricular, es decir, que todos los cuadros profesionales que salgan de las instituciones de educación superior tengan competencias para la sustentabilidad, es decir, conocimientos, valores y actitudes que les permitan resignificar su ejercicio profesional y que les permitan comprender cuál es el aporte que pueden hacer desde ese espacio de interlocución. Y también en las universidades, pues promover procesos de investigación ambiental y de investigación en educación ambiental, promover procesos de investigación, acción participativa que lleve a la universidad a ser líder comunitario de la sustentabilidad, promotores de la sustentabilidad. Entonces, en todos los espacios del currículum, de las actividades extracurriculares, propiciar esta formación. Hay grandes avances y les invito a consultar en la red todo lo que hay de procesos de ambientalización curricular, y también hay otras cosas que son programas institucionales ambientales, que es que los campus de las universidades sean espacios educativos en el espacio mismo, ¿no? A través de el manejo adecuado de las áreas verdes, a través del composteo, de la separación de residuos, del manejo y uso eficiente de la energía, etcétera, de todos estos elementos. Entonces por un lado, la ambientalización del currículum, y por el otro lado, la congruencia de la acción cotidiana de las instituciones con lo que dice el contenido, y sobre todo tener claro qué es lo que vamos a hacer. Porque a veces pues nos perdemos en la visión, ¿no? Entonces el aprendizaje con base en proyectos, el aprendizaje con base en problemas y la reconstrucción de la relación de la escuela con la comunidad. Sam, te pido, si eres tan amable, de continuar con las preguntas. Está fallando mucho mi internet. Nos quedamos con Chio Valderrama. Sam. Sí. Dice David Delgado, el gobierno de México, Gracias. ¿cómo ha atendido los objetivos de la Agenda 2030 en temas ambientales en cuanto a aquellos quienes están alejados de una educación ambiental? Saludos. Bueno, los Objetivos de Desarrollo 2030 son un referente de planeación en los diferentes niveles de gobierno, y también lo son para las instituciones educativas y académicas. Ninguna persona de la población debería estar alejada de la educación ambiental. Es más, la educación ambiental en los ámbitos comunitarios ha tenido muchísimo más progreso que en la educación formal, porque es más difícil
romper las inercias. Pero sí, los objetivos de desarrollo sustentable son un referente para la planeación. Debería ser también, sobre todo, un referente para la acción. El objetivo 4, que tiene que ver con la educación, un elemento es el que se incluya la educación ambiental en el currículum. Pero tenemos desafortunadamente la limitante que los tomadores de decisiones tienen una visión muy reduccionista de la educación ambiental. Piensan que solamente es como prácticas aisladas, ¿no? Por supuesto hay que amar a la naturaleza, pero no solamente es eso, ¿no? Es la formación de sujetos críticos. Entonces, los ODS deben ser no solamente una fuente de inspiración, sino de acción y de evaluación. Y hay pues una Agenda 2030 en el país y también todos los instrumentos de planeación en los 3 ámbitos de gobierno y de manera transversal están inspirados en los ODS, pero pues como sujetos sociales deberíamos vigilar que se cumplan todas las acciones y los proyectos que están pensados para cumplir esos ODS y que no se queden en letra muerta como ha sucedido con los objetivos del milenio y con otras cosas que a veces, pues más que ser un referente real, se convierten en un buen deseo. Entonces, es responsabilidad no solamente de los funcionarios públicos, sino de todos los grupos de la sociedad, vigilar el cumplimiento de las metas que tenemos como país para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Ok, gracias. Dice Luis Ernesto Pérez, entiendo que uno de los mayores retos está en las universidades, instituciones que son pilares de las ideologías actuales, que hay que decirlo, dejan de lado el tema sobre el desarrollo sustentable. Las universidades de este siglo deben adquirir una nueva forma de pensamiento. ¿Cómo lo podemos lograr? Uy, pues mira, necesitamos que las universidades adquieran una nueva forma de pensamiento y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Tenemos la limitación que muchas veces la toma de decisiones sobre los cambios curriculares está dado por otros actores, ¿no? El mismo Banco Mundial va marcando que hay que hacer un enfoque de competencias que tiene que ver mucho con eficacia, eficiencia y demás. Entonces, lo importante es que la toma de decisiones sea una toma de decisiones democrática en la que participen todos los actores sociales. ¿Qué se requiere? Hablaba yo hace un rato de procesos de ambientalización curricular y de manejo del campus. Entonces, se requiere que las universidades tengan una política para la sustentabilidad que deje claro que esté ubicada en marcos epistemológicos, teóricos y éticos que sean capaces de transformar la vida de esas universidades para formar los nuevos cuadros profesionales que se requiere para impulsar la sustentabilidad y asumir que las y los estudiantes son ciudadanos y que no solamente trabajar en torno a ellos, sino trabajar en la comunidad en su conjunto y con la comunidad en donde está inscrita la escuela. Entonces, por eso el trabajo con base en problemas, con base en proyectos que interrelacionen a la universidad con los problemas concretos de esto. Entonces, asumir un compromiso con la sustentabilidad no quiere decir un discurso hermoso, sino a partir de la acción cotidiana, de la acción comprometida, de impulsar, como decía hace un rato, que sea un elemento transversal a las funciones sustantivas de la universidad como una institución que impulsa el cambio de paradigma, ¿no? Entonces, debemos, las instituciones de educación superior, tener claro ese compromiso con la vida y para la vida, para realmente impulsar la investigación y la acción comprometida para transformar el mundo en un mundo más justo. Y bueno, pues eso implica la transformación y la ruptura de inercias.
Ok, gracias. Dice Detsani Tobar, ¿qué impacto ambiental genera la pandemia y la gestión de los residuos de la Autónoma de Hidalgo? Bueno, pues desafortunadamente la pandemia ha tenido un impacto, se ha como idealizado y trivializado que ha tenido un impacto positivo, porque al principio se decía que otra vez las especies silvestres que pululaban por las calles y que todo estaba mucho mejor, pero eso ha sido residual. Desafortunadamente sí ha tenido un impacto negativo porque no logramos los seres humanos comprender la interrelación entre salud del planeta y salud de los seres humanos. Y recuerdo los primeros mensajes de lavarse las manos, pues está abierta la llave 5 o 10 minutos y ahí abajo flotándose, ¿no? Entonces, o la generación de mayores residuos, de residuos sólidos, de residuos sólidos tóxicos, de residuos sanitarios. Entonces, pues sí, desafortunadamente hay un impacto negativo, pero para revertirlo, esa es responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Entonces, darnos cuenta que es mejor no usar tantos productos que producen impacto negativo en el medio ambiente, no sobreutilizar el cloro, en fin, abrirnos a todos los elementos que nos permitan entender cuál es el impacto de nuestros hábitos cotidianos y que, bueno, pues que comprender que la crisis en la que estamos inmersos en este momento es por no haber respetado adecuadamente las especies y los hábitats de ciertas especies. Entonces hay que comprender pues que no nada más tiene que ver con los residuos sólidos, sino tiene que ver con el respeto a todas las formas de vida, tiene que ver también con la solidaridad, con la reconversión del sistema económico para que los grupos vulnerables corran menos riesgo, que haya mayor solidaridad entre todos y todas. Ok, muchas gracias y bueno, le agradecemos este espacio que nos brinda para contestar estas preguntas. Hay mucha gente que le agradece por la información tan valiosa que nos está brindando. Pues la agradecida soy yo. Les invito a todos y todas desde el día de hoy a asumirse como educadores ambientales, educadores primero de sí mismos y luego en su ámbito familiar y comunitario, y a quienes son educadores y educadores ambientales de los centros de educación y cultura ambiental, de las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, a los tomadores de decisiones en los municipios, a mis compañeros de la Secretaría de Medio Ambiente, a todos y todas, feliz Día de la Educación Ambiental y que todos los días seamos capaces de tener una visión crítica de nuestra acción personal y de nuestra acción comunitaria, y que seamos capaces de sumarnos a procesos de transformación social. Yo los invito que, ya que somos tantos, hagamos redes de acompañamiento, redes de acción, redes de resistencia incluso, redes de esperanza. Muchas gracias a todos por su tiempo y por sus preguntas. Ojalá que los organizadores pudieran mandarme las preguntas por si hubiera algún medio para contestarlas. Gracias a todos y todas. Felicidades. Gracias, Teresita. Muchas gracias a Normita que nos estuvieron apoyando con las preguntas. Y pues, Teresita, si me permites, para cerrar, yo le pediría a la maestra Raquel Ramírez Vargas, la encargada del despacho, pues nos dé unas palabras para cerrar esta interesante plática, esta interesante disertación en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. Adelante, maestra. Muchas gracias. Agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta magnífica charla. Muchas gracias, maestra Teresita, por su participación, por su destacada participación. En verdad que nos da mucho gusto escuchar cómo hay gente tan comprometida y cómo transmite este conocimiento
para que hoy todos cambiemos esos paradigmas, cambiemos nuestra forma de pensar, pero no solo en este Día Mundial de la Educación Ambiental, sino en todos los días, cada que nosotros hagamos alguna actividad, estamos pensando en cómo estamos contribuyendo para preservar y conservar el medio ambiente. Por supuesto, agradezco a los alumnos de las distintas universidades que hoy nos acompañaron. Esto da muestra del interés que tienen por ser los portavoces de cómo tenemos que transmitirles a las nuevas generaciones y a las generaciones también de nuestros padres estos conceptos tan importantes que tiene la educación ambiental. Por aquí escuchábamos la pregunta de cómo hacer llegar la educación ambiental, pues quizás a las zonas rurales. Yo creo que es ahí en donde las personas están aún más comprometidas con preservar y conservar los recursos, estos recursos que les dan su sustento. Sabemos que ellos con esa pasión y con ese conocimiento de cómo deben aprovechar los recursos naturales que les dan, hablemos de esta manera, de comer todos los días, cómo nos enseñan y cómo nos van educando también a nosotros. De verdad, les agradezco a todos los organizadores, a los compañeros de la Secretaría, pero sobre todo a los que estuvieron interactuando en esta importante plática. Deberíamos, como bien lo decía la maestra Teresita, tenemos que incluir todos estos conocimientos de educación ambiental en las actividades que realizamos, pero sobre todo en nuestra conducta. Hoy por hoy atravesamos en un escenario crítico, en donde vemos desafortunadamente que la educación ambiental es aún muy limitada. Sabemos que si de alguna manera se desechan los residuos sólidos, a lo mejor no con esa cultura de la separación, pero si en Alcázar tenemos algún enfermo de COVID, no tenemos esa educación de separar esos residuos y que no se vayan, por así decirlo, revueltos con los demás residuos, porque hay gente que también lo maneja. Nos falta esa cultura, nos falta esa educación. ¿Cuántos cubrebocas vemos que están tirados, que no son desechados de la manera correcta? Nos falta esa educación, nos falta realmente tener ese cambio de conciencia. Yo los invito a que, como bien se comentaba aquí, hagamos esas alianzas estratégicas. Esta no es una responsabilidad solo de los gobiernos locales o del gobierno estatal o del gobierno federal. Es una responsabilidad conjunta. Tenemos que hacer estos grupos de actuación en donde de manera responsable podamos nosotros ser agentes de cambio, agentes que hoy la naturaleza pide, y es el último llamado que nos está haciendo a que tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Les agradezco mucho por su participación y esperemos que nos acompañen en las actividades que estaremos realizando en el transcurso de esta semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Teresita, gracias, maestra, por haber estado aquí en esta actividad de cultura ambiental. Estamos haciendo acción colectiva en estos momentos, trabajando la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Hidalgo con la Secretaría de Medio Ambiente Federal, y esa es una de las líneas estratégicas para poder llevar a cabo acciones de cultura y educación ambiental. Muchas gracias, maestra Teresita, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana, los directores de Ecología, los universitarios. Gracias, maestra Raquel. Nos estamos esperando con las actividades que se vayan a realizar en esta semana. Hasta luego, que tengan bonita tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde. Gracias.